Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos porque en Mix, el grupo de JYP, más jovencito que tiene en estos momentos, estoy casi seguro, hizo su primer comeback. Su debut no me gustó, pero realmente hablan cosas muy buenas de ellas como cantantes, así que estoy dispuesto a darles otra oportunidad. Siempre le doy otra oportunidad a grupos, siempre tratamos, a veces pasa que no funciona y tenemos que soltar y decidir no escuchar más de ese grupo porque nos hace mal y no tiene sentido hacernos mal. Si algo no nos gusta, no lo escuchemos y vamos a ser felices. Entonces, voy a darles una oportunidad a estas chicas porque recién debutan y pueden seguir creciendo, pero no sé, después si siguen con el mismo estilo de música probablemente no me guste porque no me gusta a mí ese estilo de música y no hay mucho que hacer al respecto. O sea, lo puede hacer Purple Kiss, que es uno de mis grupos preferidos, y no voy a guardar esa canción en mi playlist porque no me gusta. Así que vamos a ver qué pasa con Mix en su primer comeback. Tenemos además un B-side que vamos a escuchar, ya que sale en single con B-side. Lo hicimos la vez pasada, lo voy a hacer también acá, porque encima creo que tiene un videoclip o un special clip. Así que vamos a ver esta canción que es Dice, imagino, no creo que sea Dice, es decir, y Cool, algo Rainbow, que es la otra canción. Pero empezamos con Dice, imagino, de dado. Uno, dos, play. Tiene una estética muy JYP. Puede ser que sea Dice, porque dijo, vamos amigos. No, es Dice. Roll the dice. Me gusta mucho la voz de esa chica. Me gusta mucho el logo. Me gusta mucho el logo de este grupo. Lo importante. ¿Puedo decirles así rápido
algo que me gustó mucho es la voz de la chica que usa em, el pantalón de vestir verde. Estaba como muy elegante en una parte de la canción, pero como si fuese a la oficina, elegante oficina. Me gustó mucho la voz de esta chica. En un momento, en uno de los cambios de ritmo, tiene que ir muy arriba y lo hace muy bien. Eh, Después con la canción, es raro, ¿no? Yo no me veo disfrutando esto. Pero porque no me puedo acomodar a este estilo de música en el que el rap se grita, en el que me cambian constantemente ritmos sin ningún tipo de lógica. Yo imagino que debe haber alguien pensando, estructuralmente hablando, por qué estos cambios existen. Y quizás alguien pueda explicarlos, lógicamente hablando. Quizás tenga que ver con que la canción se llama Dice y cada vez que tiramos el dado cambiamos de ritmo porque sale un ritmo diferente. No sé, vamos a escucharla otra vez. Y voy a decirles qué me gusta y qué no me gusta. El estilo se ve muy de JYP. Es raro, porque es este comienzo que decís, bueno, vamos a ir para un lado. Esa parte me gusta, que es el precoro. Porque lo que más me molesta también es que se hicieron autoconscientes de vamos a cambiar. Y tipo, en mix, change up. Let's go. No, por lo menos me avisan. Jump Up, la película. Ella, mi favorita. Te iba a decir, me gustó mucho esa parte, pero era el mismo precoro. No, esto no me gusta. Aparte, está bueno porque dice... pensé que decía no force it, no more. Como no lo fuerces más, vos debés subirte a bordo. Pero no es... No duermas, subite a bordo. No sé.
Me gusta mucho también el concepto porque me parece que estas personas vieron el episodio de Community de The Chaos Theory y les gustó mucho porque las tomas de ellos tirando los dados son muy similares. No es el tipo de música que me gusta. Justo dejamos acá en la chica esta que es mi voz preferida. Realmente me gustaron mucho los momentos de ella en la canción. Me gusta bastante el precoro. No me gusta el coro. Después está el cambio en el coro. Después el segundo, que vendría a ser el segundo coro, lo que hace es romper y da un dance break con bridge y final. No me gusta. No puedo meterme en este tipo de música. No me sale. Así que vamos a escuchar Cool, quizás es diferente, pero si van para el mismo lado no me va a gustar. Honestamente es dejar de tratar, yo ya está, el próximo no lo veo. Pero no tengo nada en contra de las chicas, la verdad es que ojalá les vaya muy bien, pero no me gusta este estilo de música, no está hecho para mí, se ve que ya envejecí, estoy lejos quizás de esta edad en la que escuchan esas cosas. Me pasa con ellas, me pasa con aespa y me va a pasar con cualquier grupo que haga este estilo de música. Hace poquito escuchamos IVE y en Eleven tienen un cambio de ritmo antes del coro que hace casi que termine de romper la canción porque me podría gustar mucho, pero a eso no me gusta y para mí genera algo que no está bueno, que contrariamente a lo que le debe pasar a todo el público adolescente. Así que idealmente están haciendo las cosas bien porque a la gente que le tiene que gustar, esto les gusta. Entonces yo seguiré escuchando mis grupos de tercera generación y listo. Pero bueno, gente, vamos a escuchar Cool. Igual, quizás está buena. 1, 2, play. Esta chica se parece a Chiochin de Luna. Esta canción ya me gusta muchísimo. Ojalá no cambien nunca el ritmo. Pero me parece que ya esto es excelente. Me gustó muchísimo cómo fue a su voz de la cabeza esta chica en segundos. La transición fue preciosa. Muy bien. 수많은 에피소드 사이에 스며 수없는 이모션 번져 오듯 조금씩 밝아와 모여진 이 감정들의 light 구름 뒤로 숨긴 맘은 하나둘씩 꺼내 set free 잠시 있었던 모든 feelings 조금씩 떠오르고 있잖아 So why you playing it cool El silencio en el instrumental, perfecto.
눈부신 사이 마주본 우리도 다른 빛을 내는 걸. Excelente. Excelente canción. Excelente canción. Me encantó. Me encantó. Es mi canción preferida del grupo. Siento que no hace nada raro. Los raps están buenos porque son raps que quedan con la canción. A mí no me gusta que me griten y cuando gritan un rap es un poquito como forzado. Y esto se vio todo muy perfecto. Se nota muchísimo que las chicas tienen mucho talento, tienen unas voces increíbles. Y fueron todas a lugares muy difíciles y lo lograron. No sé, ¿qué crees que te diga? Realmente me parece que Cool fue excelente. Excelente, el instrumental está muy bueno, está muy bien pensado, tiene silencios donde corresponde, vuelve cuando corresponde, cómo hacen que las chicas se muevan de sus lugares más cómodos a lugares un poco más complejos, con transiciones casi invisibles, que funcionan perfectas. Realmente, cool, cool. Muy buena canción, me encantó, no hay mucho más para decir porque quizás es más tradicional y más tranquila y más estructuralmente simple. Pero si vos me das esto 200 veces y yo te lo compro. Entonces, no sé, quizás la próxima vez veamos el próximo comeback de... vamos a darle tiempo hasta el primer EP. Vamos a escuchar el primer EP y cuando escuchemos el primer EP y no nos guste o nos guste mucho, vamos a decidir qué hacemos con Mix. Por ahora los title tracks van a ese lugar muy de moda, que están tratando de generar un buen viral. No sé cómo les está yendo en números, honestamente no me fijé, estuve muy concentrado en Blackpink esta semana, pero es algo que suele funcionar en Corea. Quizás te está funcionando, no lo sé. A mí, title track no me gustó y no me va a gustar aunque le ponga mucha onda tampoco. No soporto más de un cambio de dirección en canción y cuando lo hacen muchas veces ya apagaría y me iría a dormir. Pero cool. Ojo, muy buena. Vamos a ver cómo sigue la historia de Mix en el futuro. Ustedes me pueden comentar en los comentarios qué les pareció este comeback. Me pueden decir qué piensan del grupo. Y nos vemos la próxima semana con más videos de K-pop, no de Mix, porque no hay más para ver. Pero seguimos con K-pop, obviamente. Y nada, vemos cómo seguimos la próxima semana o con qué seguimos la próxima semana. Aunque ya mañana seguramente tengan algo de IVE, si tienen ganas. Y si no, nos vemos cuando quieran. Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costado. Nos vemos próximamente con más Mix en el futuro. Chau.